histórico y contextual, cada persona tiene una historia diferente y un contexto diferente, y por lo tanto te va a responder de manera diferente. Entonces es ver cómo no también... hay una única respuesta, ¿no? Exacto, es ver cómo también que no se homogenice las cosas, porque una vez se las homogeniza y entonces como que, sí, o sea, como que no lo homogenicé y ya, y tiene que ser la respuesta a veces, sino no, flexibilicemos, miremos ese pensamiento horizontal de cómo llegamos a conclusiones parecidas, a distinciones parecidas, llegamos a acuerdos, porque eso también de eso se trata, de llegar a acuerdos. Entonces yo creo que eso es fundamental en ese aspecto. Y aspiras. Y aspiro más allá de lo que, sí, eso, exacto, o sea, aspiro más allá de enseñar, es aprender con ellos. Y es aprender a través de esos sentimientos, de esos pensamientos y a través de las diferentes epístemes, ¿sí? Yo aprendí muchísimo de ellos. Si yo te contara lo que he aprendido de ellos, ha sido absolutamente... O sea, he aprendido a compartir, he aprendido la cooperación, he aprendido cómo trabajar en equipo, he aprendido que un niño puede estar bravo contigo un segundo, pero a los 13 minutos ya está feliz, ya está reconciliado con esa persona. ¿Sí? Y muy es enriquecedor, ¿no? Sí, o sea, es ver cómo un niño tiene esa capacidad, esa agilidad, es porque, claro, los niños están más conectados con el sentir, y uno muchas veces desecha, en el ámbito académico, desecha el sentir, y es que el sentir es totalmente válido, totalmente válido. Incluso si podemos trabajar a través de los sentimientos, yo creo que sería maravilloso. Y si lo podemos conectar esos sentimientos con el arte y con el juego, pues mucho mejor. Y potencializamos muchísimo más los resultados en el aula, ¿no? Exactamente. Ok, siguiente pregunta. ¿Cómo cultivas relaciones positivas con tus estudiantes y los mantienes motivados en el aprendizaje? Pues más que motivarlos yo, me motivan es a mí. O nos motivamos mutuamente, sí, como que una vez llega como mal y ellos te miran y te dicen, profe, tú estás bien, te pasa algo, y yo, sí, princesa, tranquilo. Entonces es ver también cómo ellos como que nos enseñan mucho eso, ¿no? Como el conectarse, el conectarse con ellos es fundamental. Y yo creo que respondiendo a esa pregunta, ay, no se me olvidó la pregunta. Bueno, yo creo que ahí, como digamos, resumiendo tus palabras a lo largo de esta entrevista, personalmente puedo identificar que tú cultivas tus relaciones, como hablábamos hace un rato, a través de la empatía, ¿no? Les das la oportunidad de que ellos se expresen, ¿no? Y es algo que muchas veces no se ve, por ejemplo, en un aula formal de clase, y es que el alumno le tiene miedo o le tiene rencor a un docente, y no, por lo mismo no se da la oportunidad de decir o de hablar. En cambio, puedo escuchar que en tu caso y en esta escuela das la oportunidad a tus estudiantes de que se expresen, digan lo que sienten, lo que no les gusta, lo que les gusta, y a través de eso es que han desarrollado sus clases, ¿no? Exacto, y a través de la escucha. Yo creo que la escucha es muy importante. O sea, un niño, créeme lo que un niño, por ejemplo, cuando tú a veces ves un niño agresivo o haciendo alguna cosa que pues para nosotros está mal, no es que él sea malo, sino que está dándonos una alerta, como escuchen mi voz, como es la única forma en que yo puedo obtener su atención. Sí. Obviamente no le estamos diciendo prestenle atención todo el tiempo, no, sino que atender a esos pequeños detalles. Si yo atiendo esos pequeños detalles a través de la escucha, voy a hacer un vínculo muy importante con ellos, porque ellos van a conectar con mi sentir, van a conectar con su sentir y nos van a decir las cosas. También es como generamos esos espacios, ¿no? Esos ambientes. Entonces, no que hoy vamos a hacer un abrazo colectivo, entonces nos vamos a dar un abrazo entre todos, vamos a curarnos, ¿sí? O nos vamos a dar un autoabrazo, ¿sí? O ese tipo de cosas. Entonces muchas veces a ti te dicen, no, usted se tiene que alejar del alumno, usted no lo puede tocar. Obviamente sí, en el marco del respeto uno tiene que respetar ese sentido, no abrazarlos así como súper fuerte ni nada, pero yo creo que si a ellos a veces necesitan un abrazo, es fundamental hacerlo.
¿sí? Si ellos necesitan un gesto, si necesitan una palabra de aliento, Ser un hay que apoyo, hacerlo. ¿no? Y ser humanos, ¿sí? Porque es que a nosotros nos han dicho, no, es que usted tiene que ser ajeno al estudiante, usted no lo puede tocar, usted no le puede hacer nada porque se mete en un problema. Pero digamos, si llega el niño de pronto y dice, no, es que el profe me abrazó y me dijo, como mira, esto, aquello, me aconsejó, ¿sí? O esta cosa, pues ellos van a estar, los papás, yo no creo que ningún papá se vaya a molestar porque alguien me haya abrazado a su hijo, a menos de que haya sido mucho más allá de un abrazo, o sea, mucho más allá de un abrazo que ha pasado, que es mucho más de un abrazo, no. Y que la persona quiera abrazarte, porque no es como yo venga, le doy el abrazo, no. Te gustaría que te diera un abrazo, es el consentimiento. O sea, hablar del consentimiento es muy importante porque no es como venga el abrazo, no, sino consentimiento. Te puedo abrazar, ¿qué te gustaría que hiciera? Te presto mis audífonos, ¿quieres escuchar alguna canción en específico? Sí, es como conectar con su sentir. Entonces cuando nosotros conectamos con su sentir es mucho más, ese vínculo se arraiga un poco más. Y también nos decían en la escuela, también nos decían muy importante, está mirar esas figuras ausentes, ¿sí? Y esas figuras ausentes me refiero al papá o la mamá. Entonces digamos, cuando un niño le hace falta el papá, tú vas a ver que se va a conectar más fácil con un hombre, porque obviamente pues la parte de la mamá la tiene solventada, pero la del papá no. Entonces va a ser un poco más fácil generar el vínculo con ese figura que para ellos representa el papá. O viceversa, la mamá. Cuando ellos se encuentran mamás y papás. ¿Sí? Entonces uno muchas veces, no, es que, ¿cómo así que yo voy a ser papá o voy a ser mamá? No, es la figura que tú representas. Y si tú representas la figura de mamá y de papá, el sentimiento es muy importante. Esa atención es muy importante. En prestarle atención a esos pequeños detalles. Uno muchas veces como que se estresa y dice, no, definitivamente aquí no puedo, pero muchas veces no se conecta con el sentir. ¿Sí? Yo cuando hice mis prácticas en el municipio de Ubaque es un municipio que está abandonado en el sentido de la parte socioemocional. Entonces no tenían eso en ese entonces, creo que ahora ya lo tienen, no tenían en ese entonces psicopedagoga, ni psicóloga, ni trabajadora social, ni nada, o sea. Y claro, cuando llegamos a ese contexto fue maravilloso porque el rector, los profes, las coordinadoras nos abrieron las puertas, nos dijeron, no, nosotros les armamos los espacios, hagan los talleres, con respecto a estas temáticas, y nos abrieron el espacio y porque pues llegamos así, y porque se necesitaba generar ese vínculo, porque ellos a veces no decían nada y tú no se enteraba de unas cosas a través de ellos. Había una que le dijo a una compañera mía, y eso que apenas nosotros, que es, o sea, un vínculo tan rápido en tan poco tiempo, solo lo generaban con nosotros. Y entonces, claro, o también esa figura de practicante como que también les da un poco de calma a ellos, de ser un poco más tranquilos, de no me van a decir nada. Y entonces se fueron y le dijeron a una compañera, no, es que una compañera en una dinámica rompió el celular. Dijo, no, mi mamá me va a acabar, mi mamá me va a pegar, no, eso va a ser de lo peor, no, yo no quiero llegar a mi casa. Y entonces nosotras, ¿qué hacer? Entonces nuestras compañeras, pues se quedaron 3 compañeras de nosotros y pues hablaron con los papás, ¿sí? O sea, yo sé que el hablar con los papás puede ser un arma de doble filo porque puede que lo entiendan como, no, se está preocupando por él, o como usted porque se mete en esta situación, pero ellos sí mediaron, porque la niña estaba evidentemente asustadísima. Entonces ellos sí mediaron y dijeron, mira, fue un accidente, porque es que una vez no explica. Entonces una vez, no, mira, pasó este accidente en esto. Y como que a uno le ven como esa figura un poco de profe, entonces como que los papás son más aprensivos con uno que con los niños. Entonces no debería ser así, debería ser al revés, pero pues lastimosamente es así. Entonces también es mirar como nosotros, como esa figura, también somos mediadores, ¿no? Y somos mediadores de situaciones y de conflictos. Entonces también nos corresponde esa parte de mediar, porque muchas veces los niños andan muy asustados por cosas que le puedan pasar en su contexto, y pues atender a las alarmas y pues poderles brindar algún tipo de orientación con respecto a eso. Ok, perfecto. Listo, pasamos a la siguiente pregunta. ¿A qué técnicas recurres cuando un estudiante no logra entender lo que le explicas? ¿A qué técnicas? Eso es
aquí, digamos, voy a ser un poco más empírica, y es que uno conoce al alumno. Sí, o sea, en ese ir y venir uno va conociendo, a ese participante, va conociendo a ese participante. Y cuando tú conoces a ese participante, tú sabes por dónde es, cuál es el camino. Entonces, por ejemplo, nos pasó con los niños más chiquitos. No se conectaron con una actividad que nosotros teníamos, ¿sí? Los pusimos a jugar con esas fichitas de moldear y eso, y con esas fichitas logramos conectar con ellos, y después ellos se vincularon nuevamente a la actividad que teníamos a través del dibujo. Entonces ahí fue cuando empezamos el tema del dibujo, y claro, ellos, no, yo quiero dibujar, entonces yo, no, dibuja lo que te gusta, entonces empezaron a dibujar lo que les gustaba, y no, pásame otro papel. Entonces ver cómo nosotros también respetamos esos espacios de cada uno, y cómo podemos conectar. Entonces conectamos primero con el juego a través de ellos, a través de esa didáctica que de pronto era el armar, y cuando ellos armaron y se dieron cuenta que los otros estaban dibujando, quisieron dibujar. Entonces a través del ejemplo también, muchas veces a través del ejemplo y a través de también uno conocerse y conocer al otro, es que uno puede llegar a mirar qué técnicas puede usar con esa persona o qué otras no. Ajustarse, ¿no? Ajustarse. Y eso se hace en contexto. Lastimosamente no hay recetas, eso se hace en contexto, y uno tiene que conocer a la persona, y uno tiene que saber sus gustos, y uno tiene que saber sus cosas, porque uno muchas veces de educador no les pregunta qué les gusta o qué no les gusta, o qué les disgusta o qué les gusta. Y muchas veces eso es fundamental, porque si tú quieres conectar con esa persona, pues obviamente lo vas a hacer de eso, a través de eso. Y también es como no preocuparse, lo que yo les decía, si ellos necesitan un tiempo, si no quieren participar de la actividad, listo, no lo puedes hacer. ¿Cómo te gustaría que lo hiciéramos? Entonces también es también preguntar, ¿no? Digamos, no como quedarnos callados, sino como preguntarle, bueno, ¿y qué dinámica te gustaría, pues, para tú cómo crees que podemos aprender este tema? No, profe, a través de un video de YouTube. Listo, buscamos el video de YouTube. Y es como complementar en ese aspecto. Listo. Última pregunta ya para dar por finalizada esta entrevista. ¿Ha identificado usted una problemática o necesidad social en su proceso formativo y qué propuesta ha aplicado para mejorarla? Esperamos.